Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. Ya hemos llegado a nuestra penúltima clase, la semana número 18, y en esta semana vamos a abordar el tema sobre personalidad, sección 2. Vamos a ver entonces allí qué aspectos vamos a estudiar, cuáles son los tópicos que vamos a estudiar. Ahí recuerden ustedes que la clase pasada abordamos el enfoque psicoanalítico. En esta oportunidad vamos a terminar con todos los enfoques. Vamos a abordar el enfoque humanista tanto en la versión de Maslow como en el de Roger, luego el enfoque conductual y finalmente el enfoque cognitivo-social de la personalidad. Después el otro tópico es sobre desajuste de la personalidad. Vamos a hablar ahí sobre el estrés y el concepto de resiliencia. Y finalmente vamos a concluir con los trastornos de personalidad. Muy bien, entonces este tema que vamos a tratar en esta oportunidad tiene que ver básicamente cuando el ser humano se enfrenta a la otra cara que nos da la vida. O sea, la vida nos hace experimentar alegría, tristeza, felicidad, éxito, ¿no? Esa es la cara bonita de la vida. Pero también la vida nos muestra otra cara. Esa cara en donde nosotros experimentamos decepciones, frustraciones, conflictos, malestar, sufrimiento, dolor. Y evidentemente que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que experimentar esas vivencias. ¿Cómo afrontar justamente al malestar? ¿Cómo afrontar el dolor, el sufrimiento? Básicamente de eso se trata este tema. Y acá les he preparado pues una anécdota que se comenta, ¿no? En Oriente. Dice que había una vez una mujer joven que se llamaba Kisa Gotami, y a esta mujer joven se le murió su hijo. Entonces era su único hijo. Entonces ella se embargó de dolor, se embargó de sufrimiento, y había pasado la semana, los meses, y no lograba superar ese dolor, ese sufrimiento. Todos los días lo lloraba, todos los días lo recordaba, y ya su familia estaba desesperada, ella misma también estaba desesperada. Y ella preguntaba, ¿habrá alguna medicina para calmar este dolor que yo tengo? Y preguntaba así a los vecinos, a la familia. Muchas veces la familia le decía a esta mujer, si sigue así va a perder la razón, porque tiene que aceptar ya que su hijo ha muerto. Y entonces Kisa Gotami encontró a un hombre quien le dijo, no puedo darte esa medicina, pero conozco a un médico que sí puede. La chica le respondió, te lo ruego, dime quién es. Y el hombre le contestó, esa persona es el Buda, ¿no? Que te puede dar esa medicina. Kisa Gotami fue a ver al Buda, le lloró, le imploró, le dijo, Señor, maestro, dame la medicina y que me pueda aliviar ese dolor, ¿no? El Buda le dijo, necesito un puñado de semillas de mostaza. Y cuando la chica en su alegría le respondió que le traería enseguida, Buda le añadió, las semillas de mostaza deben ser de una casa donde nadie haya perdido a un hijo, a un cónyuge, a un primo, a un pariente o a un amigo. Kisa Gotami fue por la ciudad de casa en casa y la gente apenada por lo que ella le decía, acá hay semillas de mostaza, llévatelas. Pero cuando ella preguntaba, ¿tienes algún hijo, alguna hija, padre o madre muertos en tu familia? Ellos le respondían, quedamos muy pocos, nuestros muertos son muchos.
Mejor no nos recuerdes nuestro gran dolor. Y no había así ninguna casa donde cumplía con esa condición de encontrar esas semillas de mostaza, donde no habría ningún muerto ahí. Kisa Gotami cayó en el cansancio y la desesperanza, se sentó en el suelo mirando las luces de la ciudad que parpadeaban hasta apagarse. Al final la oscuridad reinó por todas las partes y pensó para sí misma, después de una reflexión de lo que le pasaba, y dijo: qué egoísta he sido en mi dolor, porque la muerte es común para todos. Entonces Kisa Gotami comprendió, entendió que no estaba sola con ese dolor. Fue al bosque en donde enterró a su hijo muerto y volvió a ver al Buda, tomó el refugio en él y logró superar ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, con esta anécdota nos explica que lo que nos hace sufrir no es tanto el dolor, el sufrimiento o el hecho de haber perdido a un familiar. Lo que nos hace sufrir más es el sentirnos solos, el sentirnos terriblemente solos o únicos en esa experiencia. Muy bien, entonces, de eso se trata este tema, ¿no? Cómo afrontar al conflicto, al estrés, la decepción, el dolor, ¿no? Y no enfermarnos mentalmente, emocionalmente. Acá también les he preparado, hay un bonito pensamiento de Charles Chaplin, que dice: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes del que el telón baje y la obra termine sin aplausos. O sea, vivir intensamente nuestra vida. Si hay que llorar, lloraremos, se nos pasará. Entonces, de eso se trata. Bien, empezamos con los enfoques. Vamos a ver 3 enfoques. El enfoque humanista, tanto en la versión de Maslow como de Roger, el enfoque conductual y el enfoque cognitivo-social. Empezamos con el enfoque humanista. ¿Qué cosa plantean este enfoque? Ellos tienen una visión positiva del ser humano. Ellos consideran que el ser humano tiene una tendencia natural a perfeccionarse, a mejorarse, ¿no? A cultivarse. Y esa tendencia natural que les va dando sentido a su vida, ellos le llamaron la autorrealización, ¿no? O sea, que el ser humano siempre va camino a su autorrealización. Y también resaltan de que el ser humano tiene libre albedrío, o sea, el ser humano escoge, elige, ¿no?, su camino, elige cómo sentirse, y todo está bajo su responsabilidad. Para el enfoque humanista es bien importante el autoconcepto, la idea que yo me he hecho de mí mismo. Ese es el que nos da fuerza, ese es nuestro motorcito, dice el enfoque humanista. No es tan importante las experiencias del pasado, eso no es tan importante. No es importante lo que te está ocurriendo en estos momentos, eso no es importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo te sientes tú en relación a ti mismo? Eso es lo más importante. Si te consideras víctima, ¿no?, si te consideras víctima de las circunstancias, eso es lo que tiene mayor valor. O si te consideras que eres el arquitecto de tu propio destino, eso es lo que tiene mayor valor. Entonces, esa visión se le conoce con el nombre del enfoque humanista. Por eso acá he traído un pensamiento bonito de Jean-Paul Sartre, que dice: lo importante no es lo que han hecho conmigo, sino lo que yo hago con lo que han hecho conmigo. Interesante, reflexiva esta frase, ¿no?, de Sartre, dentro de la visión humanista. Ahora, dentro del humanismo tenemos a Abraham Maslow, ¿no? Y Abraham Maslow nos dice que toda persona tiene un potencial positivo de crecimiento y de desarrollo, lo que ya habíamos señalado de la autorrealización, y que este potencial se altera si el individuo adquiere un concepto negativo de sí mismo, sobre todo en etapas muy tempranas.
Y él señalaba que el ser humano se va a desarrollar siempre y cuando cubra sus necesidades básicas. En la medida que vaya cubriendo esas necesidades, cada vez desde las básicas a las superiores, entonces ese ser humano va a ser un ser humano estable, va a ser un ser humano sano emocionalmente. Si por A o B motivo no cubriera esas necesidades básicas, entonces ahí ese ser humano va a tener huecos vacíos, ¿no? Y lógicamente se va a producir un desequilibrio en su personalidad. Y ahí pues reconocemos nosotros esa gran pirámide que planteó Abraham Maslow, ¿no? Que el ser humano tiene resortes motivacionales, ¿no? Y depende de las necesidades básicas, y una vez que la va satisfaciendo, comienza a pensar en las necesidades superiores como la de autorrealización. Esa es básicamente la propuesta de Abraham Maslow. Luego, otra teoría humanista es la de Carl Rogers. Carl Rogers le da mucha importancia al autoconcepto, eso le llama el yo. Es decir, nosotros tenemos un yo ideal y un yo real. El yo ideal es las fantasías que yo me he formado en relación a qué cosa quiero ser, cómo me gustaría ser. Ese es el yo ideal. Y mi yo real es lo que manifiesto a cada instante, cada segundo, en mis relaciones con los demás. Y él dice que cuando no hay una congruencia entre mi yo ideal y mi yo real, ahí vienen los problemas psicológicos, ahí viene el desequilibrio, la desestabilización. Es decir, quiero ser millonario, quiero ser inmensamente feliz, sin embargo, me siento como un ser infeliz. Cuando hay una discrepancia enorme entre esos dos tipos de yo, ahí viene el sufrimiento, dice Carl Rogers. Y acá ellos comparten pues la visión humanista de tener una visión positiva de las personas. Les he consignado un pensamiento bonito de Carl Rogers que dice: me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Carl Rogers. Ahora tenemos el enfoque conductual de la personalidad. Recuerdan Skinner. Para Skinner y la teoría conductista, la personalidad simplemente es una historia de reforzamientos. No hay nada interno dentro de la mente. No hay nada interno dentro de la persona. Simplemente es una relación de estímulos-respuestas. O sea, las personas van a tener una conducta y esa conducta se va a manifestar si siempre esa conducta es reforzada, si siempre esa conducta es incentivada. El niño va a aprender a mentir porque seguramente esa conducta ha sido reforzada, incentivada desde niño, ¿no? Entonces, y ahí se manifiesta la personalidad. Por eso para ellos dice, el comportamiento humano, la personalidad está controlada por estímulos externos. O sea, el ser humano es un sujeto pasivo que está siendo modificado, cambiado por los estímulos externos. Eso es lo que dice el enfoque conductual. Y niega el papel y el rol que podrían tener procesos mentales, la imaginación, el pensamiento, el inconsciente. Entonces, ese es básicamente el enfoque conductista. Luego tenemos el otro enfoque, el enfoque cognitivo-social del psicólogo Albert Bandura. Para él, la personalidad es producto de un aprendizaje, pero de un aprendizaje a través de modelos, como que hemos copiado. ¿Por qué esa persona es estable emocionalmente? Porque ha estado de repente relacionándose con padres, con tíos, con familiares, que frente a esas realidades también se han mostrado estables. Y esa persona ha asimilado ese tipo de conductas, ese tipo de actitudes. Entonces, para el aprendizaje social, la imitación es
es el proceso fundamental, lo que nosotros percibimos de los demás. Luego tenemos el concepto de desajuste de la personalidad. Y acá en este concepto de desajuste vamos a estudiar al estrés, las reacciones ante la tensión y el concepto de resiliencia. Entonces empezamos con el concepto de desajuste. ¿Qué significa desajuste? Desajuste de la personalidad. A veces hay ocasiones donde el ser humano afronta situaciones difíciles. Por ejemplo, afronta retos, ¿no? Conseguir un trabajo, ¿no? Eso es un reto, ¿no? Otro, van a ser el hijo, ¿no? El primogénito, ¿no? Eso es un reto. O sea, cuando se producen esas situaciones donde hay una mayor exigencia para el ser humano, ¿no? Y el ser humano, los recursos que tiene, de repente no les alcanza para afrontar esas exigencias, esos retos, ¿no? O la muerte de algún familiar querido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se produce un desajuste, ¿no? Por eso desajuste es un estado de desequilibrio, ¿no? En donde, en ese estado de desequilibrio, lo que prima, ¿qué cosa es? La tensión, prima la tensión, ¿no? Prima la tensión, prima el estrés, ¿no? Como conducta frente a esa situación que la consideran amenazante. Y entonces las personas comienzan a expresar no solamente tensión, estrés, frustración, amargura, ansiedad, sentimientos de culpa, complejos, aislamiento, depresión. O sea, comienza esa persona a tener todos esos sentimientos que reflejan malestar. Entonces, alumnos, el desajuste no es patológico, el desajuste no es enfermedad, el desajuste no es malo, porque vamos a experimentar eso en algún momento de nuestra vida, ¿no? Es un estado de desequilibrio simplemente por situaciones amenazantes en nuestra vida. Y justamente dentro de esas reacciones frente al desajuste está este concepto de estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés fue propuesto, este concepto de estrés, por un médico austriaco, Hans Selye. Él iba a los hospitales jóvenes como estudiante de medicina y notaba que algunos pacientes físicamente no tenían nada. Sus análisis de sangre, hemoglobina, ¿no? Sus pruebas, no tenían nada. Pero estos pacientes se sentían enfermos. O sea, estaban en la cama ahí fatigados, agotados, con sueño. Entonces, a él le sorprendió estas reacciones y comenzó a estudiarlo. ¿Qué pasa con estos pacientes que físicamente están sanos, pero se comportan como si estuvieran enfermos? Y ahí él extrapoló un concepto del mundo de la física, porque el concepto de estrés viene del mundo de la física, en donde dice que hay materiales que por la presión externa se doblan por la presión externa, pero después cesa esa presión externa y regresan a su estado normal, ¿no? Y desde ese fenómeno Selye cogió para aplicar justamente ese fenómeno que es el estrés, ¿no? Al campo de la salud, al campo de la salud. Y él en el año 1935 aportó como estudiante de medicina ese concepto de estrés. Por ejemplo, él decía, se observó que todos los enfermos a quienes estudiaba presentaban síntomas comunes y generales, cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, entre otros. Y consideró entonces que varias enfermedades desconocidas, como las cardíacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales, no eran sino el resultado de cambios fisiológicos, resultado de un prolongado estrés en los órganos de choque mencionados, y que estas alteraciones podrían estar predeterminadas genética o constitucionalmente. Y desde 1935 el estrés es el síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo a diferentes agentes nocivos, ¿no? Que estos agentes pueden ser ambientales, físicos o químicos.
¿no? Entonces, ese es el aporte. Y ya la psicología también ha recogido este concepto y define al estrés como un estado de tensión psicológica producto de la percepción de un estado de cosas emergentes, abruptos, repentinos, pueden ser momentáneos o prolongados, que podría resultar nocivo, no es nocivo, podría resultar nocivo para el organismo o la persona. En síntesis, podemos decir entonces que el estrés se produce cuando las demandas sobrepasan los recursos de las personas, ¿no? O sea, ahí se produce. Hasta podemos sentir estrés, los profesores podemos sentir incluso también estrés, ¿no? Cuando de repente nos esforzamos por dar una buena clase, pero los alumnos no nos prestan atención o nos miran con indiferencia. Entonces ahí también se eleva la tensión en el profesor, ¿no? Y si esto es prolongado, ya entonces nos está dando un estrés. Entonces, estrés en términos concretos es una sobrecarga. ¿Qué cosa es sobrecarga? Una sobrecarga de malestar, de tensión, de problemas, de tareas. Eso es estrés. Ahora, lógicamente que no toda tensión es mala, negativa, patológica. Hay un tipo de tensión en el ser humano que cuando la experimenta se convierte en un resorte, en un estímulo, un incentivo para hacer mejor las cosas. Y a ese tipo de tensión, la tensión buena, positiva, se le conoce con el nombre de eustrés, que generalmente la tienen aquellas personas que son creativas. O sea, a veces las personas, dice, cuando están sin ningún incentivo, ¿no? No se les ocurre nada, no crean nada, ¿no? A veces necesitan un poquito llamar a su angustia, a su ansiedad para ser creativos, ¿no? Esa es la atención buena. Hay estudiantes, por ejemplo, alumnos de la pre, necesitan cierta estimulación para ponerse a resolver bien las preguntas del examen. En vez de empezar por los cursos que a ellos les parecen fáciles, empiezan por los cursos que para ellos les parece complicado, ¿no? O sea, necesitan cierta estimulación para poder rendir, ¿no? Entonces, ahí es un claro ejemplo de eustrés. Otro ejemplo de eustrés, ese papá, por ejemplo, que espera ya la venida de su primogénito, su esposa está en las últimas semanas, también va a sentir tensión ese papá. Pero el papá no está ahí con cabizbajo, preocupándose, será bueno el parto, tendrá complicaciones. No, ese papá esa tensión la está canalizando. ¿Qué cosa dice? ¿Qué tengo que hacer? Prepararle su ambiente a mi bebito que va a venir, pintar su cuarto, de qué color lo tengo que pintar, su cunita, cómo le tengo que... O sea, está canalizando la atención, pero de manera adecuada. Entonces, esa persona está teniendo eustrés. Y ese es el estrés positivo. En cambio, hay otras personas que experimentan tensión y estas personas comienzan a preocuparse por eso. Y comienzan a tener pensamientos negativos, sobredimensionan el problema que están afrontando. Tengo un dolor de cabeza, ¿no tendré un aneurisma en el cerebro? O sea, ya comienzan a incrementar más la tensión, ¿no? Y estas personas comienzan a ¿qué? De repente comienzan a tener dolores de cabeza, pierden el sueño y ya están experimentando la tensión negativa, que es el distrés. Y acá hemos puesto un cuadro comparativo sobre las diferencias entre ambos tipos de tensión, ¿no? En el caso del eustrés, aumenta la capacidad de rendir y mejora nuestras habilidades. O sea, el eustrés es productivo, es creativo. En el distrés hay un desajuste entre la demanda y los recursos. En el eustrés, la percepción de la situación de los problemas es placentera. En el distrés, la percepción es de amenaza. En el eustrés, estimula la actividad, la energía. El pensamiento se agudiza. En el distrés, disminuye la capacidad de resolver adecuadamente los conflictos. En el eustrés, hace la vida más atractiva, ¿no?
más divertida, más emocionante, llena de energía, de vitalidad. En el distrés tiene unas consecuencias en el organismo, alteraciones físicas, psíquicas, y pueden haber incluso también manifestaciones psicosomáticas. Y así, ahí están las diferencias. Ahora, en psicología se ha hecho un estudio entre estas dos variables. ¿Cuáles? Entre el estrés, la tensión, la ansiedad y el rendimiento. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos el eje de las abscisas, donde está el nivel de tensión de estrés. Y en el otro eje tenemos el rendimiento. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado que cuando las personas tienen bajos niveles de tensión, que incluso puede llegar a ser una persona muy calmada, muy apática, muy abúlica, o sea, casi no hay tensión en esa persona, entonces su rendimiento también es bajo, es bajo. Es como ese alumno que le dicen, tienes examen para la próxima semana. ¿Qué cosa dice el alumno? Tengo tiempo, tengo bastante tiempo. Y entonces está recontra relajado, recontra calmado, apático. Entonces no se preocupa por estudiar. Entonces, por eso el rendimiento es pobre. Sin embargo, si las personas comienzan a elevar su nivel de tensión hasta llegar a un nivel moderado de tensión, entonces en ese nivel moderado dice que allí el rendimiento es bueno, óptimo, adecuado. En ese caso, la persona está experimentando el eustrés. Sin embargo, si la persona comienza a seguir preocupándose por su problema, si esa persona no se alimenta bien, no duerme bien, entonces va a comenzar a tener el famoso distrés. ¿Y qué va a pasar con el rendimiento? El rendimiento va a comenzar a bajar. Hasta que llega un momento en que hay mucha tensión, demasiada tensión. Hay problemas gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Hay taquicardias. Entonces la persona, en cuanto a rendimiento, ¿qué va a producir? Se va a bloquear. Entonces esa es la relación. La idea, entonces, chicos, es que las personas logremos un nivel de tensión moderado. Esa es la idea. O sea, no tener nada de tensión es malo. Tener mucha tensión también es malo. Tener una tensión moderada. Porque el estrés, de manera metafórica, para que lo puedas entender, es como las cuerdas de una guitarra. Te pones a tocar una guitarra con las cuerdas muy flojas y empiezas a tocar esas cuerdas, vas a tener sonidos desatinados, todos desatinados. Ahora te quieres ir al otro extremo, tiemplas esas cuerdas y te pones a tocar, vas a producir chirridos, hasta puedes romper esas cuerdas. Entonces la idea es que logremos tener una tensión moderada. Esa es la idea, acostumbrarte o aprender a tener una tensión moderada. Vamos a ver ahora sí las condiciones estresantes. ¿Qué es lo que genera estrés? ¿Qué condiciones, qué situaciones generan estrés? Ahí tenemos tres tipos de estresantes. El estresante biofísico, el estresante psicológico y los estresantes laborales. El estresante biofísico son aquellas situaciones que atentan directamente contra el organismo. Todo lo que implique afectar al organismo. Como que, por ejemplo, sonidos fuertes y prolongados. Vivir al lado de una discoteca esa situación va a generar también estrés. ¿Qué más? El malestar en nuestro cuerpo, que tengamos alguna enfermedad. Mira, si con un simple resfrío, la persona cómo se siente. Tener una enfermedad y una enfermedad crónica también nos va a elevar los niveles de tensión. ¿Qué más? Ahí tenemos, por ejemplo, estar sometidos a temperaturas muy bajas, extremadamente bajas o muy altas también, ¿no? El calor excesivo que nos sofoca también es un estresante, son estresantes biofísicos, o sea, son aquellos aspectos que afectan, ¿no?, el equilibrio orgánico, quemaduras también.
A eso nos referimos con estresantes biofísicos. Luego tenemos el estresante psicológico. Se refiere ya a esas situaciones que atentan contra la estabilidad emocional de una persona. Ahí hay varias situaciones que cumplen esta condición. Ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, la precariedad económica. La plata no alcanza y hay necesidades. Ahí tenemos también el caso de fallecimiento de familiares muy queridos o enfermedades crónicas que tengan algunos familiares. Son estresantes de tipo psicológico. La separación de los padres también son condiciones de estrés. El maltrato, las humillaciones que uno pueda recibir dentro del hogar también es una situación de estrés. O sea, todo aquello que atente contra la estabilidad emocional de una persona se considera un estresante de tipo psicológico. Luego tenemos los estresantes laborales. Hay situaciones que atentan contra el trabajador, el empleado, y ahí hay varias condiciones. Una de ellas es, por ejemplo, la falta de estabilidad laboral, o sea, que el trabajador no sepa si va a continuar en su trabajo, ¿no? Los trabajadores, algunos están en condición de repente de contratos temporales, ¿no? Por 6 meses, 9 meses, ¿no? Y eso les va generando también siempre esa incertidumbre, ¿no? ¿Podré continuar? ¿No podré continuar? ¿Qué más? Ahí tenemos también la sobrecarga laboral, ¿no? Hacer el trabajo de 2, 3 personas también va generando un nivel de estrés. No estar preparado para ese puesto, o sea, accediste a ese puesto pero no estás preparado, entonces también eso va a generar un nivel de estrés. Jornadas laborales extensas, trabajar no solamente 10 horas, sino trabajar 14 horas, 16 horas, ¿no? Y de manera prolongada, eso también va generando un nivel de estrés. Y hay otro factor, ¿no?, que también genera estrés. ¿Cuál es? La rutina. Hacer todos los días lo mismo, ¿no? Eso también incrementa los niveles de estrés, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, dice, ¿cuáles son los grupos ocupacionales que están más expuestos al estrés? ¿Son aquellas profesiones que trabajan con equipos, herramientas, o son aquellas profesiones que trabajan con personas? ¿Qué dicen ustedes, alumnos? ¿A quién les parece a ustedes que son los profesionales que están más expuestos o una población ocupacional más vulnerable al estrés? ¿Trabajar con equipos, herramientas, máquina, computadora o trabajar atendiendo a personas? Como ustedes pueden estar apreciando, lo que desgasta más emocionalmente no es trabajar con máquinas, sino trabajar con personas, atendiendo personas, interactuando con personas. Eso es lo que desgasta más. Porque cuando tú atiendes a una persona, a veces sin que esa persona te diga una palabra, con una simple mirada o una mala mirada, ¿no?, ya te está generando toda una corriente de sentimientos ahí. Por eso se señala que las poblaciones con más expuestas al estrés son los profesionales de la salud, ¿no?, médicos, enfermeras. A veces uno va a un hospital y parece que no tuvieran buen trato. No parece, sino que sucede que no hay un buen trato de parte del médico, de parte de la enfermera. Son personas irritables, estresadas. Muy bien. Ahora, también dicen que nosotros, los profesores, ¿no?, también estamos expuestos al estrés. Pero me imagino que serán los profesores en niveles básicos, inicial, primaria, ¿no?, donde ahí hay una mayor presión. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las reacciones ante la tensión, ante el estrés. ¿Cómo podríamos saber cuándo una persona ya está estresada? Porque ahora alegremente muchas personas dicen, tienen un poquito de tensión, ay, estoy estresada, dicen, ¿no?, de manera ligera, alegre. Pero en realidad tendrá el famoso distrés. Una persona tiene el distrés, o sea, el estrés malo,
básicamente cuando tiene 4 tipos de síntomas, ¿no? Eso ya se sabe. ¿Cuáles son esos 4 tipos de síntomas característicos ya de la persona que realmente ya tiene el distrés, la tensión mala? El primer síntoma es el agotamiento, el cansancio. Las personas viven cansadas, viven agotadas y no han hecho ninguna actividad física. Incluso duermen sus horas, se levantan y siguen cansadas, ¿no? Ya, esa es una señal que el estrés malo ya se trepó en esa persona. El otro síntoma, cambios en el estado de ánimo. Las personas estresadas se vuelven volubles, se vuelven irritables, se vuelven sensibles también, ¿no? Rápido lloran, rápido se enojan, ¿no? Cuando uno nota que sus estados de ánimo han cambiado, no es la misma de antes, entonces es probable que ya esté experimentando el estrés malo. Tercero, ¿no? La rigidez muscular. Los músculos se vuelven duros, rígidos, especialmente los músculos de la nuca. Uno se toca los músculos de la nuca y están duros como una piedra, como una roca. Ese es estrés ya. Y el cuarto síntoma de la persona estresada es la desmotivación. O sea, una persona estresada ya no tiene entusiasmo por hacer las cosas que está haciendo. O sea, ya no le importa ya. Hace las cosas simplemente porque las tiene que hacer. No les pone gana, no le pone alegría, no le pone pasión, ¿no? Y eso también hemos visto acá en la pre. Hay algunos alumnos que de repente después de 1.5 años, 2 años de preparación, llegan al límite, al estrés y se desmotivan. O sea, ya no tienen el mismo ahínco que tenían antes, ¿no? Ya dejan de estudiar incluso. Ese es un síntoma también del estrés, la desmotivación. Bien, pero en líneas generales acá nosotros hemos sistematizado las reacciones a la tensión en 4. Hay reacciones emocionales, cognitivas, conductuales y físicas. Empezamos por las reacciones emocionales. ¿Qué nos genera el estrés? Ansiedad, frustración, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, abulia, en algunos casos melancolía, depresión, vergüenza, culpa, baja autoestima, hipersensibilidad y a veces sentimientos de infelicidad, ¿no? Eso es lo que nos genera la tensión. En el aspecto cognitivo, ahí tenemos problemas de atención, de concentración, no nos concentramos. Si estamos muy tensos, el texto lo leemos 2, 3, 4 veces, ¿no? Y no lo comprendemos, ¿no? No nos concentramos. Olvidos frecuentes, ¿no? Bloqueos mentales, ¿no? Esas son las reacciones cognitivas. Reacciones conductuales. Cuando una persona está muy tensa, ¿qué pasa en el organismo? Dice que de manera automática y hasta incluso de manera inconsciente, el organismo trata de proveerse placer frente al malestar, a la tensión. ¿Y de qué manera se manifiesta? A veces fumando, ¿no? De manera compulsiva, fumando. Otras veces tomando alcohol. Otras veces comiendo, ¿no? A veces uno está en casa y está con un problema, está con una tensión y a cada rato está echándose algo a la boca, ¿no? Echándose algo a la boca. Y eso es por tensión, simplemente por tensión. ¿Qué más? Reacción conductual. Ahí tenemos los tics nerviosos. Cuando una persona está muy tensa, comienza a tener movimientos estereotipados. Como que, por ejemplo, algunos se muerden las uñas, ¿no? Otros abren y cierran los ojos, parpadean los ojos a cada rato. Son los tics nerviosos, ¿no? Y así, ¿no? Algunos juegan de repente con sus dedos, con sus anillos, ¿no? Otros mueven la pierna. Entonces, lo que pasa es que la naturaleza es sabia. Como la persona tiene mucha tensión y no hace actividad física y está acumulando tensión, la misma naturaleza del cuerpo hace que descarguemos esa tensión con los tics nerviosos. Muy bien, entonces esas son las reacciones conductuales. Y finalmente las reacciones físicas, ahí tenemos tensión muscular, lo que ya les había dicho, rigidez muscular, ¿no?
Ahí también tenemos problemas gastrointestinales. Algunos tienen cólicos, otros comienzan a tener problemas de disnea, ¿no? Diarreas, cefaleas, migrañas, ¿no? Generalmente cuando el estrés es prolongado, es muy prolongado ya el estrés, ¿no? O sea, no es 2 días, 3 días, ¿no? Si no tiene semanas, generalmente eso genera un patrón psicosomático ya, ¿no? Comienzan a aparecer, ¿qué cosas? Gastritis, úlceras, ¿no? O el famoso síndrome del colon irritable también, ¿no? Entonces, problemas dermatológicos, ¿no? Esos son ya problemas psicosomáticos. O sea, hay un problema emocional, ¿no? Que se está materializando en algún segmento de nuestro cuerpo. Y también puede aparecer, lógicamente, el insomnio, ¿no? Bien, entonces, bueno, esta es la parte, digamos así, negativa del estrés, ¿no? Pero es importante también tomar algunas medidas preventivas para que no caigamos en el estrés, ¿no? Y ahí, miren, estimados alumnos, ¿qué cosa es el estrés en términos sintéticos? El estrés es la incapacidad que tienen las personas de sentir placer, alegría. Ya han perdido esa actitud de sentir alegría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor para prevenir el estrés? Procurarse actividades y tiempo para uno mismo, para de repente conversar con amigos, conversar con la familia, un rato de entretenimiento, hacer las cosas que a mí me gustan, ¿no? Proveerme también de placer, de satisfacción, de gusto. O sea, yo no soy una máquina, ¿no? Que tengo que estar haciendo tareas, obligaciones, ¿no? Sino que también tengo que darme mi tiempo para mí mismo. Otro aspecto que también ayuda para la prevención del estrés es ponerse en contacto con la naturaleza, ir de repente al campo, escuchar el trinar de los pajaritos, ¿no? Ir a la playa, pero no ir a la playa en momentos de repente donde la mayoría va, ¿no? Sino de repente en la madrugada, ¿no? En las noches cuando se oculta el sol, o sea, proveerse de sensaciones placenteras, esa es la idea, ¿no? Hacer lo que más te gusta, no por el hecho de que estás estudiando, ya el 100% de tu tiempo tienes que dedicarlo al estudio. Hay que reservar fin de semana un espacio también, poco para relajarse, ¿no? Y no estar acumulando tensión. Acuérdate que San Marcos no se define en un mes. Si San Marcos se definiera en un mes, uno pues se exige en ese mes, ¿no? Fuerza su cuerpo en ese mes y puedes aguantar. Pero sin embargo San Marcos no se define en un mes, ¿no? San Marcos se está definiendo generalmente a veces en un año, ¿no? Entonces necesitas tener energía para un año. Acuérdate de los maratonistas. ¿Qué es lo que hacen los maratonistas, ¿no? Van dosificándose su energía, su tiempo, y en la recta final, con fuerza ya, toda la energía, ¿no? Bien. Hay otro factor importante, es no perder la red de soporte familiar, social, amical. Eso es bien importante para la prevención del estrés. Luego tenemos el concepto de resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Es esa capacidad que tenemos de salir airosos de momentos difíciles, de momentos adversos. O sea, se presenta en aquellas personas que todo lo han tenido en contra en su vida, desde la niñez, ¿no? De repente un padre alcohólico, ¿no? La pobreza, un barrio marginal, delincuencial. Sin embargo, ese niño no se ha contaminado de ese ambiente, ¿no? Ese niño que le ha gustado estudiar, que a la par ha estado estudiando, trabajando, y después lucha por hacerse profesional, busca apoyo y se hace profesional. Ese es el alumno resiliente. Una metáfora muy buena para explicar lo que significa la resiliencia es, no sé si tú conoces la flor del loto. ¿Has visto o conoces sobre la flor del loto?
Esta flor es una plantita muy bonita, ¿no? Colores, tiene diferentes colores, uno de ellos el turquesa, muy linda. ¿Y sabes dónde aparece esta flor? En aguas fangosas, en el pantano. ¿Cómo una cosa tan bella puede salir del fango, de aguas podridas, ¿no? O sea, realmente ahí tenemos un claro ejemplo de lo que podría significar la resiliencia. Y acá te voy a poner otros ejemplos de personajes resilientes. Este físico, ¿no? Stephen Hawking, ¿no? Que sufrió de esta enfermedad de Lela, ¿no? Donde sus músculos ya no respondían, ¿no? Se van atrofiando, y solamente llegó a mover la mejilla, ¿no? Una mejilla, ¿no? Sin embargo, es el físico que más aportes ha hecho a la humanidad, ¿no? Los agujeros negros. Dice que su aporte es comparable con lo que ha hecho Albert Einstein, ¿no? Y esa enfermedad lo tuvo de los 21 años, ¿no? Y nunca se ha dejado vencer por esa enfermedad. Siempre guardaba una esperanza de seguir adelante, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de resiliencia. Y acá le estamos mostrando otro, de este motivador, este conferencista, Dick, ¿no? Una persona sin brazos, sin piernas, no cayó en la depresión, pese a no tener brazos ni piernas, ¿no? Se alzó sobre su situación adversa y se convirtió en un motivador, en un conferencista, viajando por todos los países del mundo, ¿no? Dando charlas de cómo sacar la parte más positiva del ser humano. Bien, entonces esos tenemos ejemplos de resiliencia. Luego ya vienen los problemas cuando ya son más fuertes en las personas y que tienen años ahí dentro de esas personas. Sí, ya se hablan de trastornos de personalidad. O sea, son problemas que ya lo viene arrastrando desde niño y es un adulto, ¿no? Y justo esos problemas han hecho mella en él o en ella y se ha convertido en un trastorno de personalidad. ¿Y qué es un trastorno de personalidad? Son comportamientos rígidos, inflexibles, desadaptativos. Este tipo de comportamientos genera deficiencias en su rendimiento académico, laboral, social. Se nota a esa persona que tiene un problema. Ejemplos de trastornos de personalidad. Ahí tenemos esas personas, por ejemplo, que son tímidos, callados, ¿no? Que se esconden de los demás. Ya tiene 20 años, 22 años, ¿no? Y no puede relacionarse. A su casa llega visita, se mete a su cuarto. O sea, y su entorno familiar, amical, ya lo conoce, que él es así, ¿no? Como una persona rara, como una persona diferente. Entonces, ahí estamos viendo que esa persona tiene un trastorno de personalidad. Entonces, resumiendo, criterios para calificar a una persona con trastorno de personalidad. Expresa un comportamiento rígido, el paciente sufre o hace sufrir a otros por esa conducta. Entonces, vamos a ver ahora los principales trastornos de personalidad. Empezamos por el trastorno paranoide. ¿Quiénes padecen de este trastorno? Aquellas personas que son desconfiadas, susceptibles, esas personas que tienen fija la idea de amenaza. O sea, como que las demás personas siempre se quieren aprovechar de él, o que le quieren hacer daño. O sea, siempre, si es un trabajador, ve a sus compañeros que están hablando, ya, están hablando mal de mí, ¿no? O están complotando contra mí. Y esta persona tiene una profunda hostilidad, siempre también hacen daño, ¿no? Confrontan, conflictúan. Entonces, ese es el trastorno paranoide. Son bien complejas estas personas. Dice que una expresión y un ejemplo de trastorno paranoide se presenta en las personas que son celosas extremas, los que padecen de celotipia, ¿no? Aquellas que están controlando, fiscalizando a su pareja en cada momento, en cada instante. ¿Va a cambiar? No cambia, no cambia, no cambia, ¿no? Siempre están confrontándole a la pareja porque llegas tarde, no me prestas atención, no me das importancia, están con la hostilidad ahí siempre.
Luego tenemos el trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide se presenta en aquellas personas que son muy introvertidas, extremadamente introvertidas, tímidas, ¿no? Y que tampoco no tienen la necesidad de tener amigos. Porque hay introvertidos, hay tímidos que ellos sí quieren tener amigos. Ellos dicen cómo me gustaría tener bastantes amigos, pero no tienen las habilidades para ser amigos. En cambio, el trastorno esquizoide no le interesa tener amigos. ¿Qué cosa dice él? Solo me basta, ¿no? No tengo necesidad de tener amigos. O sea, se apartan de los demás. Y son inexpresivos emocionalmente, no son cálidos emocionalmente. Los miras a su rostro es de una roca, es pétrea su rostro. Luego tenemos el trastorno esquizotípico. Se presenta en aquellas personas que tienen ideas delirantes. O sea, esas personas que creen que tienen poderes sobrenaturales. Esas personas que dicen, te leo la mente. Y no están bromeando, están convencidas de ello. Esas personas que dice, tengo poderes de clarividencia, me adelanto al futuro. O sea, el trastorno esquizotípico tiene que ver con distorsiones cognitivas, ¿no? Yo me comunico con extraterrestres, me comunico con los muertos. Se ha encontrado que las personas con trastorno esquizotípico, dentro de su familia, hay personas con esquizofrenia. Y esto nos está dando un indicador que podría tener una carga genética el trastorno esquizotípico. Algunas personas no llegan a desarrollar esquizofrenia, se quedan solamente con el trastorno esquizotípico. Bien, luego tenemos el trastorno antisocial. El trastorno antisocial se refiere básicamente a esas personas que son psicópatas. El psicópata es esa persona que hace daño, roba, viola, mata, miente y no siente remordimiento. Para nada. ¿Qué cosa dicen? ¿Para qué me crees, pues? Por estúpido, ¿para qué me crees? O sea, no tiene ningún tipo de remordimiento, ¿no? O sea, tiene un desprecio por las normas sociales, ¿no? Ahora, estos comportamientos generalmente los vienen arrastrando desde pequeñitos, desde niños. De repente en el colegio, ¿no? Era cruel con los animalitos ya. Se le notaba que era cruel con los animalitos. En el colegio hacía bullying a sus compañeros, ¿no? Faltaba. O sea, es un comportamiento que lo viene arrastrando y ya de adulto se ha hecho evidente, ¿no? O sea, son personas crueles, con falta de empatía, ¿no? Ahí dentro de ese grupo, ¿quiénes tenemos? Los delincuentes, tenemos ahí a los estafadores. Algunos psicópatas son encantadores, son conversadores, te endulzan, te engañan. O sea, tienen esa habilidad y muchos incluso podrían tener la inteligencia superior. Luego viene el trastorno límite o borderline, ¿no? Se trata de personas que son muy volubles emocionalmente, cambian su estado de ánimo en poco tiempo, en 15, 20 minutos, de estar alegre, carcajeándose con sus amigos, sus amigas, en menos de 15 minutos, 10 minutos ya está llorando. O está con cólera. Y no es solamente la tristeza o la cólera moderada, sino es extrema, ¿no? O sea, son volcanes de emociones, erupciones de emociones fuertes e intensas. Y estas personas tienen, por esa inestabilidad, una tendencia a autoinfligirse lesiones, se cortan. Entonces el problema emocional es muy fuerte en ellos. Y siempre se ha encontrado en estas personas que desde niños han tenido una niñez muy infeliz, muy desgraciada, de repente padres alcohólicos, ¿no? Entonces, esa es una explicación de su conducta posterior como adultos. Luego tenemos el trastorno histriónico. Histrión viene de teatro. Se refiere a aquellas personas que les gusta dramatizar, exagerar en su comportamiento. Son aquellas personas que son muy ampulosas. Todo lo exageran, ¿no? Si tienen que llorar, se tiran al piso a llorar, ¿no? Si tienen que reír, ¿no? Se carcajean, dan palmetadas, ¿no? Saltan, ¿no? O sea, son muy grandilocuentes estas personas en sus
expresiones. ¿Por qué? Porque les gusta llamar la atención, hasta en su manera de vestir, ¿no? Se visten de manera diferente, ¿no? Si es una chica histriónica, sus compañeritas se ponen su falda, su pantalón, ella no, está con su mini y un color llamativo, ¿no? O sea, siempre le gusta jalar la atención. Ese es el trastorno. Viven de eso, ese es su centro. Luego viene el trastorno narcisista. Este trastorno viene, ¿se acuerdan, alumnos de la mitología griega de Narciso? Ese personaje que se sentía muy bello, muy hermoso, y que un día fue a una fuente de agua, miró reflejada su rostro y se enamoró de sí mismo y no quería perder tiempo en dormir, en comer, por estar admirándose. Igualito, esas mismas características. El trastorno narcisista son de aquellas personas que les gusta siempre autoelogiarse. Soy el mejor de mi aula, no hay otro como yo. Mis amigos tienen que agradecer que yo exista, ¿no? O sea, son megalomaníacos, ególatras, así son. Que al final refleja ¿qué cosa? Pedantería, son personas muy pedantes. Luego tenemos el trastorno de personalidad por evitación o ansioso. Ya en este caso se trata de personas que son muy tensas, nerviosas, ansiosas, las típicas miedosas, aquellas personas que le tienen miedo a todo, esas personas que desarrollan fobia a todo. ¿Le tienen miedo a qué? La oscuridad, no pueden dormir solas. Son personas ya adultas, 30 años, 25 años, ¿no? Le tienen miedo a la sangre, le tienen miedo, o sea, desarrollan muchas fobias. Hasta hay personas que incluso tienen fobia social, no soportan estar en lugares públicos, no soportan estar en lugares cerrados, ¿no? Entonces, esa es la personalidad por evitación o ansioso. Luego tenemos el trastorno de personalidad dependiente, un patrón de comportamiento sumiso y excesiva necesidad de ser cuidado, y tiene un miedo a la separación, ¿no? O sea, desarrollan un comportamiento, ya tienen 30, 40 años, tienen un comportamiento infantil, ¿no? Y están muy pegados de repente a sus padres, ¿no? No han madurado, no han madurado. Y finalmente tenemos el trastorno obsesivo compulsivo o anancástico. Se refiere a aquellas personas que desarrollan una tendencia por el orden, por la perfección, ¿no? Por la limpieza. Esa persona, por ejemplo, un obsesivo compulsivo, puede decir, mira, esta mesa está sucia y esa mesa está limpia, pero para él tiene microbios, ¿no? Y si ya la tocó, ya se contagió de esos microbios, según él. ¿Qué cosa hace? Se lava la mano. ¿Una vez? ¿2 veces? No. Puede hacerlo 8, 9, 10 veces, se lava las manos, ¿no? Y no está contento. Por eso que estas personas se vuelven esclavos de su comportamiento y les va generando problemas, ¿no? Por ejemplo, una persona obsesiva cierra la puerta de su casa, sale a la calle, está en el centro de la calle y le asalta la obsesión, la idea. ¿Habré cerrado bien la puerta o no habré cerrado bien la puerta? Y regresa nuevamente para verificar. Verificó que la puerta sí estaba cerrada. Ya, cualquier persona normal, con una sola vez que haya verificado, se olvida de la puerta y comienza a pensar en sus temas que tiene que hacer en el día. En cambio, el obsesivo compulsivo no. Está a mitad de cuadra, otra vez la obsesión. Y si la chapa es el problema, yo no he verificado bien la chapa. Se regresa otra vez. 1, 2, 3, la otra. Ah, he visto ahí un hombre parado. ¿Y si es delincuente? Y entra a mi casa. Y pueden estar así 10 veces, 12 veces, ¿no? Por eso es un trastorno. Porque las personas sufren por eso, ¿no? Y no pueden hacer sus actividades. Estas personas lógicamente necesitan un tratamiento psiquiátrico, psicológico, ¿no? Para que puedan superar ese comportamiento que los esclaviza, ¿no? Entonces, eso es básicamente, entonces, chicos, los principales trastornos de personalidad. Entonces, esos son los principales trastornos de personalidad, ¿no? Fíjense muy bien en las características que ahí están señaladas, que son características centrales, ¿no? Porque siempre este es un tema de pregunta en los exámenes. Siempre hay una pregunta para que el alumno identifique un trastorno.
de personalidad. Te ponen un caso, te ponen un ejemplo y tú tienes que saber qué tipo de trastorno podría estar teniendo esa persona. Muy bien, ahora empezamos con nuestra práctica. Bien, estimados alumnos, empezamos entonces con nuestra práctica número 18 sobre personalidad 2. Primera pregunta, dice así: Lucas es un albañil que perdió a toda su familia en el terremoto de Pisco en el 2007. A pesar de ello, se enlistó de voluntario para participar de la reconstrucción de viviendas. Luego continuó trabajando con otras empresas constructoras. Hoy, después de 11 años, tiene una próspera empresa constructora y ha formado una nueva familia. Podemos afirmar que Lucas da muestra de haber desarrollado, ¿qué podría ser ahí? ¿No? Dentro de las 5 alternativas, lo correcto ahí sería el concepto de resiliencia, de salir airoso, exitoso dentro de la adversidad. Respuesta correcta entonces, la B. Pregunta número 2 dice: debido a los problemas políticos y el bloqueo económico, muchos venezolanos han dejado su país. Algunos inmigrantes llegados a Lima han alquilado un solo departamento para varias familias, de tal manera que en una habitación viven 4 o 5 personas hacinadas. Este es un caso de condición estresante de tipo, evidentemente ahí todo lo que tenga que ver con el hacinamiento es un estresante de tipo psicológico. La B. Porque vivir en ambientes que no hay separación de ambientes, ¿no? Para la privacidad, la intimidad, ¿no? Eso genera problemas de estabilidad emocional, ¿no? Es un factor psicológico, estresante psicológico. Pregunta número 3. Ramiro es un joven padre de familia que desde hace 2 años cree que la gente tiene intención de dañarlo, sin sustento lógico alguno. Esto le está generando serios conflictos interpersonales y malestar subjetivo. Podemos afirmar que estas características pertenecen al trastorno de personalidad de tipo, está clarito, no hay duda acá. Este es el trastorno paranoide, la B. Y estas personas son bien conflictivas, o sea, me miró mal, dicen, ¿no? O sea, una persona lo miró de repente de manera casual, ya él cree que lo ha mirado mal, ¿no? Entonces va y confronta con esa persona, le llama la atención, ¿no? Esos son bien conflictivos, tienen mucha hostilidad el trastorno paranoide. Pregunta 4. Rita ha sido promovida a jefa de la unidad de logística en la empresa donde labora. Ahora, a causa de la exigente responsabilidad, permanentemente se siente fatigada, no puede dormir bien, está muy ansiosa y se olvida frecuentemente de compromisos pactados con antelación. Identifique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La resiliencia y el distrés le originará un trastorno de personalidad. Claro, acá tenemos en este caso que eso es falso, ¿no? No se ajusta. 2. El estrés prolongado puede causarle un daño psicosomático. Efectivamente, lo que está teniendo, si eso se prolonga, puede causarle un daño psicosomático. Verdadero. 3. Los olvidos frecuentes son respuestas cognitivas al estrés. También eso es cierto. Verdadero. Problemas de concentración, problemas de comprensión, de atención, son problemas cognitivos. Y 4, este es un caso de estresante biofísico, psicológico y laboral. No puede ser, pues. Este es un estresante de tipo básicamente entonces laboral, ¿no? Biofísico no, porque no atenta directamente la amenaza a su organismo. Entonces ahí tenemos falso. Respuesta correcta entonces es la A. Pregunta 5 dice: todos los trastornos de personalidad tienen como una de sus características inherentes y distintivas el hecho de que quienes lo padecen muestran rasgos, acá está literal también la respuesta, agresivos, ególatras, algunos, pero acá te plantea todos, ansiosos, algunos, crueles, uno, el psicópata, inflexibles, todos los trastornos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, inflexible. Pregunta 6.
Se sabe que la depresión es el trastorno psicológico más frecuente. Sus causas son los conflictos interpersonales, los problemas económicos, etc. Por lo tanto, podemos concluir que detrás de la depresión está la condición estresante de tipo, ¿no? Detrás de la depresión entonces está una estresante de tipo, si es emocional, estamos hablando que el tema es emocional, lógicamente, ¿no? Clasificándolo entre esos tres tipos de estresantes, biofísico, psicológico y laboral, tenemos la C. La C. Pregunta 7. Si una persona vive en condiciones de pobreza extrema, tiene carencia de alimentos, su vivienda es precaria, porque no cuenta con letrina, y el techo no la protege de la lluvia, entonces podríamos tener problemas en el desarrollo de su personalidad. Este razonamiento es propio del enfoque. ¿Cuál es el enfoque que plantea que es vital cubrir necesidades? ¿No? Ya tú lo estás deduciendo. Cubrir necesidades lo está planteando el enfoque humanista de Abraham Maslow. La respuesta correcta es la E. Pregunta 8. Está probado científicamente que las enfermedades psicosomáticas son productos del estrés, que afecta, ¿qué cosa afecta en el organismo? ¿No? A, la interrelación entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. Ese está bien, correcto. Vamos a ver, la B, la zona de comodidad de la curva del eustrés, estrés y destrés. No. C, a todas las dimensiones, emocional, cognitiva, conductual y física, ¿no? Estamos hablando de lo psicosomático, ¿no? Solamente sería físico. D, algunas condiciones estresantes, biofísica, psicológica y laboral, tampoco. E, la curva de la función humana que va desde la tensión saludable al colapso. Entonces acá la respuesta correcta en la 8 tenemos la A. Es la más precisa. Pregunta 9. Dice así, el trastorno narcisista no es caracterizado en sí por la belleza de las personas, sino por puntos suspensivos, también por tener ideas megalomaníacas. A, el distanciamiento de las relaciones sociales y restricción emocional. No, ese es el trastorno esquizoide. B, la necesidad exhibicionista de atención, admiración y falta de empatía. Ahí en la número 9 podría ser, ¿no? De ser exhibicionista, llamar la atención y falta de empatía. C, el egocentrismo, la manipulación, dramatismo y conducta teatral. Ese es el histriónico. D, la excesiva necesidad de ser cuidado y preocupación por el orden. Ahí mezcla varios trastornos, pero no está ahí el narcisista. Y E, las distorsiones cognitivas, déficit perceptual y excentricidad. No lo define. Entonces, la única respuesta correcta ahí es la B, 9B. Necesidad exhibicionista de atención, admiración y falta de empatía. Pregunta 10. El trastorno obsesivo compulsivo o anancástico es caracterizado por puntos suspensivos, se presenta con problemas en la relación interpersonal y en el control de impulsos. ¿Pero qué es lo más característico del trastorno obsesivo? Obsesión es una idea fija, compulsión un acto repetitivo, ¿no? Si yo tengo una idea fija que estoy enfermo, ¿cuál es mi acto compulsivo? Me voy a los médicos permanentemente. Toda la semana me voy a los médicos, ¿no? Ya es mi acto compulsivo. Si yo considero que estoy, por ejemplo, no sé, quiero verificar que las cosas estén en su sitio, ¿no? Porque me parece que puede estar mal que no estén en su sitio, entonces siempre trato de ser escrupuloso en eso, ¿no? Por eso, ¿qué es lo más característico del trastorno obsesivo compulsivo? A, un patrón permanente de distanciamiento, dramatismo y crítica. No, ese estamos hablando de histriónico. B, el desprecio, falta de empatía, exhibicionismo y egolatría. No, ahí estaríamos hablando de narcisista. C, la sumisión, egocentrismo, manipulación y creencias delirantes, tampoco. La desconfianza excesiva, injustificada y suspicacia de los otros, tampoco. Y la E, la preocupación por las reglas, el orden, el perfeccionamiento y el control. Esa es la respuesta correcta entonces, la E.
Muy bien, pues estimados alumnos, hemos concluido con nuestra teoría número 18, ¿no? Y los exhorto a que revisen bien estos contenidos, ¿no? Y lo practiquen siempre. Bien, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.